Abren sus Biblias a Efesios 2. Que buscan ahí Efesios 2 y vamos a estar leyendo desde el versículo 4 al versículo 10. Efesios 2, de 4 a 10. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por las grandes noticias del Evangelio, Señor. Que nuestro estado de pecado, Señor, nos has rescatado, perdonado, transformado, resucitado, Señor. Pedimos, Señor, por este tiempo que tenemos ahora, de reflexionar en tu palabra y el Evangelio, Señor, que nos ayudes a entender un poco más tu amor y misericordia, que nos llenes con más paz y agradecimiento, Señor, y que seamos personas, Señor, que viven vidas llenos de agradecimiento a ti, Señor. Para tu gloria y honra, Señor. Amén. Ok. Entonces, pueden sentarse, pueden buscar sus lugares. Me acuerdo que cuando era niño, ¿está encendido? Ya. Me acuerdo que cuando era niño, mi papá siempre me hablaba de uno de sus lugares favoritos, que era el Gran Cañón. Y como joven, él había ido y visitado ese lugar y había ido con su hermano menor y habían bajado todo el cañón y subido otra vez. Y siempre como niño nos contaba de ese tiempo que habían estado ahí y la grandeza y belleza del Gran Cañón. Y me acuerdo como niño pensando, ojalá un día que lo puedo ver y lo pueda experimentar con mis ojos. Y me acuerdo ya como a los 16 años, pudimos ir y visitar un día a este parque nacional. Y me acuerdo acercándome a la orilla de este cañón. Y aunque había pasado ya muchos años imaginando verla, la verdad es al acercarme ahí, mi cerebro como que no lo podría capturar. Me acuerdo, entré y estaba viendo y asombrado, en silencio, tratando de entender lo que estaba viendo delante de mí.
Y pasé todo el tiempo, que no era demasiado, ahí igual, asombrado, viendo otra vista nueva, otra esquina nueva, y cada vez con el mismo asombro, porque es mucho más grande y mucho, no sé, es algo que sin verlo no puedes entender, y al verlo sigue igual, sigue algo que te quedas asombrado y hasta abrumado por la vista. Y creo que Pablo ve al Evangelio como algo un poco parecido. O sea, que es algo tan glorioso, tan majestuoso, que nunca seremos capaces de completamente comprender la obra de Cristo para nosotros. Y tiene razón, porque si una creación de Dios como el Gran Cañón me puede hacer eso, ¿cuánto más la obra de salvación por nosotros? Entonces, creo que el día de hoy, en este pasaje, Pablo guía a los efesios a contemplar el Evangelio otra vez para que se asombran aún más del glorioso amor y gracia de Dios revelado en él. Y mi deseo para nosotros el día de hoy es el mismo. Que podamos tomar los siguientes minutos para regresar a ver el Evangelio y que nos asombramos un poco más de las noticias de salvación. Y con ese motivo vamos a ver 3 partes del texto hoy. Primero, la obra de salvación. Segundo, el medio de salvación. Y tercero, el resultado de salvación. Entonces, la obra de salvación o medio de salvación y el resultado de salvación. Y quiero empezar con la obra de salvación, empezando en versículo 4, del versículo 4 a 6. Y creo es importante que nosotros podemos recordar el contexto del 1 a 3 que vimos la semana pasada. Y esto es que en nuestro estado natural somos muertos espiritualmente. Nosotros seguimos a Satanás, seguimos al mundo y a nuestras pasiones pecaminosas. Así somos. Entonces llegamos al versículo 4 y dice, pero Dios. O sea, en ese caos, en esa rebelión, entra Dios a la escena. Y no quiero que perdamos el asombro de lo que viene después. Porque en luz de versículo 1 a 3, la manera en que esperaríamos que Dios entra, la manera justa de que Dios actúe en este momento, ¿qué sería? Sería que, pero Dios, ¿y qué pasa? Que trae justicia, que trae un juicio recto en los pecadores, quien en su poder destruye a todos los que están en oposición a Él. Eso sería la respuesta justa de Dios. Pero no es lo que aparece aquí. En cambio, actúa de otra manera. Ve conmigo al versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Pablo dice, Dios viene y ¿qué trae? Trae salvación. Y nos
explica en esa obra de salvación tanto el motivo como el acto, lo que hace y el propósito de esta salvación. Entonces, primero el motivo es el amor y misericordia de Dios en el versículo 4. ¿No? Dice Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. O sea, un Dios rico en misericordia es esa bondad inmerecida a los que merecen el juicio de Dios. Dice, ¿por qué lo hace? Por causa del gran amor que tiene para nosotros. Aun cuando seguimos en completa rebelión, Él ama a nosotros. Y esto no es nada nuevo si nosotros hemos leído la Biblia. Porque vemos cómo responde Adán y Eva, buscándolos, buscando hablar con ellos, trayendo juicio, pero prometiendo restauración. Es como se reveló a Moisés en Éxodo 34. Dice, entonces pasó el Señor delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Y así sigue con Israel, en su rebelión, enviando profetas, siendo paciente, buscándolos. Entonces, esto es nuestro Dios, un Dios de gran amor y misericordia. De lo vil que somos, la rebelión que hay en nosotros, y aún así actúa a nuestro favor. Entonces el motivo de Dios, de dónde viene de su amor y misericordia. ¿Y qué es que hace Dios en su misericordia, amor? Segundo, Él nos levanta a vida. Esto es el acto que hace. Sigue en el 5 y 6, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, la acción de Dios, ¿qué es? Es la salvación. ¿Y la salvación de qué? Bueno, todo lo que acabamos de ver en 1 a 3, ¿no? Una esclavitud a Satanás, al mundo, a nuestra carne. Es una salvación del juicio de Dios, juicio justo, y de estar completamente perdido en el mundo. ¿Y cómo lo lleva a cabo? Bueno, lo que vemos aquí es que se lleva a cabo por ser unido con Cristo en su obra en la cruz. Entonces, y Pablo tanto quiere enfatizar esto, que él como inventa 3 palabras, que no lo podemos ver tanto en el español, pero en el griego él añade un prefijo para describir nuestra participación en Cristo. Entonces, podríamos decir en estos versículos, el 5, podría decir, nos co-dio vida juntamente con Cristo. Y en el 6, Él nos co-resucitó. Y luego en el siguiente dice, nos co-sentó. O sea, Él dice, está pasando tanto a Cristo como a nosotros. Y repite, y si no entendemos, Él repite 2 veces más, en Cristo, ¿no? Entonces, por estar unido con Cristo, lo que pasa a Cristo, pasa a nosotros. Es como si yo tengo mis notas y digo, bueno, si pongo mis notas en mi Biblia y los cierro, si muevo mi Biblia, las notas mueven. Y si lo pongo para acá, también mueven para acá, porque el papel está en la Biblia.
Y así también, cuando Cristo es resucitado, nosotros también somos resucitados. Cuando Él es sentado a la diestra en los lugares celestiales, nosotros también estamos sentados en los lugares celestiales. Así recibimos nuestra salvación. ¿Y qué entonces? Si somos unidos con Cristo, ¿qué pasa al estar unidos con Cristo? Bueno, primero dice que nos da vida a nosotros. O sea, sabiendo nuestra condición de muerte, necesitamos el milagro divino de la vida. Es el único que puede dar vida, ¿verdad? Y las siguientes dos acciones aquí en el 6 describen este acto de recibir vida. Primero, somos resucitados con Él. O sea, la resurrección de Cristo es lo que garantiza nuestra resurrección y que nos da vida. Y esto vemos en muchas partes de la Biblia, pero uno en 1 Corintios 5:20 dice Pablo, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueran, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, como seres humanos, nosotros estamos bajo algún representante del pacto. A veces lo describen como una cabeza federal, o sea, una cabeza de nosotros. Si somos en Adán, nos lleva a muerte, y nosotros, si estamos en Cristo, nos lleva a vida. Uno de los dos. Entonces, Pablo habla de una co-resurrección. Si estamos en Cristo, la resurrección de Cristo es lo que ejemplifica, gana y garantiza nuestra resurrección. Segundo, describe que al darnos vida, nosotros somos sentados con Él, estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Y para entender esto, tenemos que hacernos la pregunta de qué significa que Cristo está sentado en los lugares celestiales. Y hay muchas cosas, pero tres que podríamos decir. Es primero que representa su obra completa. O sea, ha terminado la redención. Se ha sentado. También podríamos decir que eso representa su autoridad y poder sobre todos los enemigos vencidos. Y ya vimos esto al final de 1. Menciona que el poder sobre todos los potestades, principados, autoridades, poderes, dominios, está en Cristo y a su cuerpo la iglesia, dice. Entonces, autoridad y poder. Y tercero, el deleite y gloria de estar en la presencia de Dios. Entonces, en nuestra unión, nuestra co-sentar, o no sé cómo decirlo, nosotros tenemos estas mismas cosas. En nuestra unión con nuestra cabeza federal, o sea, Cristo Jesús, recibimos todas las bendiciones. O sea, gozamos de la obra completa de Cristo y el descanso de eso. Gozamos con su autoridad y poder sobre nuestros enemigos, sobre Satanás, sobre el pecado. Y gozamos del deleite y gloria de estar en la presencia de Dios. Entonces hemos sido unidos con Cristo, resucitados con Él y sentados con Él. Pero nosotros seguimos esperando todo el cumplimiento y implicaciones de eso. Algunos dicen que vivimos en el ya y todavía no. Ya hay una parte y todavía no esperan otra parte. Que hemos recibido en este día mucha bendición, pero esperamos el cumplimiento completo. Esperamos un día cuando no solo nosotros, pero nuestros cuerpos serán resucitados para estar en la presencia de Dios. Cuando estaremos y cuando podremos ver con nuestros ojos la gloria
de los lugares celestiales. Pero lo que quiere decir es, ya en Cristo tenemos vida, resurrección y un lugar en los lugares celestiales. Entonces, esto es que Dios ha hecho. Y tercero, el propósito. ¿Cuál es el propósito? Es para mostrar su gloria, para mostrar su carácter. Dice en el versículo 7, dice, 2:7, a fin, o sea, aquí viene el propósito, ¿no? De todo esto, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y creo a veces limitamos el propósito de la salvación a evitar el infierno. Pero dice que tiene un propósito más grande. La gloria de Dios por toda la eternidad. Entonces, la obra de salvación al final es una revelación del gran amor, de la bondad, de la misericordia de Dios. Y lo increíble es que dice que esa obra de revelación va a cumplir en el futuro. O sea, la revelación más significativa de la gracia de Dios vendrá en el siguiente siglo. En una eternidad en tener más y más del amor y gracia de Dios. Por eso Pablo lo describe aquí como sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad. Es como que él no encuentra las palabras necesarias para poder explicar, como sigue añadiendo para que entiendas la gloria del amor de Cristo para nosotros. Entonces, el propósito de salvación no es solo para salvarnos de nuestra condición de pecado, de muerte, sino exponer el gran amor de Dios para nosotros, para que lo veamos más claramente. Entonces, si hay una cosa que Pablo quiere que entendamos en este pasaje, es que la respuesta de Dios a personas en plena rebelión contra Él es una de gracia, es una de amor. Y creo que nos debe llevar a pensar en dos preguntas. Primero, ¿cómo entiendes la actividad de Dios en tu vida? O sea, si ibas a describir todas las dificultades, las complejidades de tu vida, ¿dónde entra Dios? ¿Cómo es una parte de eso? ¿Y cómo entra? O sea, bueno, tengo problemas financieros, estoy en momentos de desánimo, tengo inestabilidad en esto, el otro, con mi familia. Y muchas veces terminamos ahí. Pero el Evangelio no nos deja ahí, ¿no? Ser cristiano es esperar para el pero Dios en nuestras vidas. Y saber y esperar que cuando venga, que va a venir con su misericordia y amor. Entonces, ¿cómo entiendes? ¿Cómo esperas? ¿Cómo buscas la actividad de Dios en tu vida? Y segundo, ¿cómo respondes a su actividad? A sus hechos, sus obras. ¿Logras ver el gran amor y gracia de Dios para ti? Que ha dado a nosotros como pobres rebeldes todos los derechos y privilegios de un estado en los lugares celestiales. Nos olvidamos. Y por eso Pablo dice, mira, Efesios, regresan a ver otra vez quién es este Dios. Dice el Dios que es rico en misericordia, quien actúa según su gran amor y que nos ama, con quien nos ama, que quiere revelar abundantemente sus riquezas de su gracia por su bondad.
Y dice, contemplan a este Dios, reflexionan en Él, vean a Él. Y dice, si crees que lo entiendes un poco, lo estás capturando, ya lo entiendo. Pablo dice, no, apenas vas empezando. ¿Por qué? Porque la revelación real, completa de la gracia y amor de Dios no es en este siglo, sino en el siguiente. Eso significa que lo que entiendes, lo que entendemos y experimentamos de la bondad, del amor, de la gracia de Dios hacia nosotros en esta vida es solo un pálido reflejo de lo que comprenderemos y disfrutaremos en el futuro. Cuando en los siglos venideros nos va a revelar por una eternidad las riquezas de su gracia. Entonces la invitación de Pablo a nosotros es que profundizamos más, que tomamos más tiempo para reflexionar en su bondad y misericordia y gracia para nosotros, porque todo lo que logras asimilar en este mundo será insignificante frente a lo que será revelado en el futuro. Entonces, que respondamos en asombro a la gloria de Dios, a su amor y bondad. Porque va a ser nuestra ocupación por toda la eternidad. Entonces Pablo empieza describiendo la obra de salvación y sigue profundizando en el medio de salvación. En el versículo 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Pablo ahora describe y enfatiza un aspecto esencial de la salvación. Y esto es que por gracia, por medio de la fe. Entonces empieza y dice que es algo que no procede de ustedes. O sea, primero podríamos decir que la salvación no es por lo que hace el ser humano. O sea, el origen de la salvación no es lo que hacemos, no es una autosalvación. Y esto es importante porque vivimos en una cultura que cree que la seguridad, la transformación personal viene de nosotros mismos. O sea, habla de autocuidado, de autocambio, de autorrealización. Y qué contraste, ¿no? Con co-transformación, co-resurrección, ¿no? Que vimos. Pero en luz del poder del pecado, de la poca sabiduría y fuerza humana, es imposible salir de la esclavitud del pecado. Por eso son tan buenas noticias que la salvación no procede de nosotros. Él añade en el 9, dice no por obras. Y esto apunta a la tendencia humana de ganar la salvación por nuestras propias obras. Y me acuerdo, yo tenía un vecino musulmán y hablábamos varias veces de su fe, de su entendimiento de la salvación. Y él compartía que él esperaba llegar al cielo por haber cumplido con los 5 pilares de Islam, que son la profesión de fe, la oración o rezación, de rezar, ¿no? Hablamos ahorita de eso, de limosna, de ayuno y peregrinaje a Meca. Eso era su esperanza. Yo hago estas cosas. Y lo interesante es que él no tenía ninguna seguridad de su salvación. Yo le decía, mira, yo sé que voy al cielo. Y él es como que se quedó en shock. No lo creía. Y él dijo, ¿cómo puedes tener seguridad? ¿Cómo sabes eso? Y podría explicar, mira, es que no viene de lo que hago yo. Porque aún él, en toda su
orgullo y entendimiento de sus propias obras, entendía que una salvación que proviene de Él no tiene ninguna seguridad. Porque Él, juntos con los que todos los que creen en salvación por obras, saben que siguen en pecado. Y así no tienen ninguna garantía de salvación. Así que la salvación no procede de nosotros, ni tampoco se gana por nuestras obras. Entonces, ¿cómo es que recibimos la salvación? Bueno, dice, por gracia. Por gracia. Y si no entendemos bien, dice Pablo, es don de Dios. O sea, un don es un premio, no es un premio que merecemos, no es un salario, ¿no?, que ganamos, un pago que se nos debe. Es un don. Y no es como el don de los regalos que hice de Santa, en que si un niño se porta bien, recibe un regalo, y si se porta mal, recibe un trozo de carbón, ¿no? No es un regalo así. En cambio, la gracia de Dios para la salvación es un don basado solamente en la decisión de Dios en su amor. Solo de su misericordia para nosotros. El pastor Spurgeon lo resume bien, dice así: porque Dios es bondadoso, los hombres pecadores son perdonados, convertidos, purificados y salvos. No es por algo que haya en ellos, ni por algo que jamás pueda haber en ellos, que son salvos, sino por el amor infinito, la bondad, la compasión, la misericordia y la gracia de Dios. O sea, la gracia es el favor, el amor, esta misericordia que ninguno merecemos. Somos salvos por gracia. Y añade, por medio de la fe. Entonces, ¿cómo recibimos este don de una salvación eterna? Bueno, lo dice aquí, por medio de la fe. La fe es lo que recibe y apropia la salvación a nosotros, que Dios ha logrado en Cristo. Entonces, al opuesto de ser una obra, la fe es un descanso completo. O sea, la fe salvífica es dejar de obrar para la salvación. Es la decisión de un pecador bajo el juicio de Dios y esclavizado al pecado, de confiar en la vida, en la obra de Cristo para reconciliación con Dios y libertad del pecado. Es confiar solamente en Él. Y creo que podríamos comparar la fe con quizás sentarnos en una hamaca. Y no sé qué de ustedes, pero cada vez que entro a una hamaca, especialmente si es recién puesto, mi instinto es siempre de no confiarme en ella. Y tal vez es que alguna vez he estado en una hamaca que se ha caído. No es tan agradable. Pero siempre entro a una hamaca con cuidado. Quizás lo pruebo con la mano, luego me subo manteniendo los ojos en el suelo, asegurándome de que puedo soportar mi peso, ¿no? Hemos todo pasado sintiendo, ¿no? Pero siempre llega ese momento, ¿no?, donde confiamos ya. Y cuando levanto todo mi cuerpo, todo el piso, y deposito mi peso completo en la hamaca. En ese instante es cuando comienza el verdadero descanso, ¿no? Porque si me mantengo así, no en descanso, no puedo dormir, no, ¿verdad? Pero digo, no, voy a confiarme completamente en esta hamaca. Y la fe no es tan diferente. La fe es confiar no en mis propios esfuerzos, mis obras, mi justicia personal, lo que yo logro hacer, sino en la obra de Cristo para salvación. Entonces respondo, pero respondo en confiar en Él. Y por eso excluye toda jactancia.
no es algo que depende de nosotros. No puedo gloriarme de un descanso, una hamaca, como si yo fuera manteniéndome ahí, ¿no? Y así no podemos gloriarnos en nuestra salvación. Es lo que Cristo ha hecho. Y sé que el día de hoy hay personas aquí que todavía no han hecho el paso de poner su fe en Jesús. Quizás eres tú. Quizás te gustan el Evangelio y la iglesia. Me gusta todo esto. Te gusta venir y escuchar y cantar. Te gusta la idea de Dios que te ama y esté presente contigo. Dios está conmigo. Todos dicen, ¿no? Pero sigas con un pie afuera. No sigas en tus propias fuerzas. Sigues creyendo que quizás te puedes cambiar. Quizás que tú puedes cambiar tu matrimonio que está en problemas. Que tú puedes dejar atrás un hábito de enojo o alcohol. Un comportamiento pecaminoso. Y esperas que tus buenas acciones, quizás ser regular en la iglesia, la oración ocasional, te puede reconciliar con Dios. Pero mira, si crees eso, estás engañado. La salvación no procede de nosotros, sino es don de Dios. Es imposible lograr libertad del pecado, reconciliación con Dios en nuestras propias obras. El llamado de Dios a ti, si te encuentras ahí el día de hoy, es responder en fe al Señor, de poner tu confianza en su obra, en que Jesús vivió, murió, resucitó y fue exaltado para que pudiera ser unido con Él y recibir toda su justicia, recibir su vida y así ser reconciliado con Dios. Entonces, mi llamado es: pon tu fe y confianza en Cristo. Descansa en su obra completa. Si tú has puesto tu fe en Cristo, mi ánimo es: descansa en Cristo. Descansa. Somos tan propensos a vivir en culpa, en vergüenza. Tantas veces después de una falla, de un pecado, podemos tomar mucho tiempo para regresar al Señor. Pero mira, la salvación no procede de nosotros. ¿Puedes imaginar cómo sentiría un padre si después de darle un regalo de cumpleaños a su hijo, este niño pasara todo el tiempo intentando demostrar que lo merecía, dudando de que en verdad fuera suya, de verdad, este es un regalo para mí, de verdad lo tengo, de verdad, ¿cómo puedo mostrarme que lo merezco, no? Y creo que podemos ser así, con el don de salvación de Dios. Y Pablo dice a los Efesios: no procede de ustedes. Y mi ánimo muy práctico para nosotros, que todos luchamos quizás con esto en momentos, sería de que cada vez que te encuentras luchando con culpa y con vergüenza del pecado, primero confiésalo. Si no lo has confesado, confiesa tu pecado al Señor. Y después de eso, cada vez que regresen los pensamientos de culpa, de vergüenza, de desánimo, respondes en agradecimiento al Señor. Dios, gracias
por haber perdonado este pecado. Gracias por salvarme. Gracias que la salvación no procede de mí. Gracias que mi estado delante de ti no depende de mis buenas obras. Gracias que me has mostrado tu amor y paciencia. Y sigue en agradecimiento con esta respuesta hasta lo crees por completo. Porque es la verdad. Y debemos responder, Señor, gracias. No puedo hacer nada. Gracias que me has perdonado. Gracias que me estás transformando. Gracias que sigues obrando en mí. Gracias que te voy a ver un día. Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y Pablo entonces sigue y termina la sección explicando cómo la salvación transforma la manera en que uno vive. Y notan cómo empezó, quiero que vean otra vez, cómo empezó el capítulo, el versículo 1. Dice, Él, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, hable de cómo andamos. Andamos en el mundo, el diablo y el pecado, o sea, la carne pecaminosa. Y ahora llegamos al versículo 10 y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, somos transformados de andar en el mundo del pecado, ahora andar en las buenas obras. Entonces, la salvación no solo incluye ser rescatado del juicio de Dios y la esclavitud del pecado, sino que también produce una transformación en cómo vivimos. Y para que no pensemos que esto es algo que viene de nosotros, clarifica. ¿Qué dice? Somos hechura suya, dice creados en Cristo Jesús. Describe cómo Dios es quien transforma a nosotros. Que Él implanta nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos compromisos, acciones, nuevas reacciones en nosotros. O sea, nos crea de nuevo. Y es interesante, la descripción aquí evoca la idea de una artesanía. O sea, una obra hecha con el diseño hábil de Dios para un propósito nuevo. Te ha dado dones específicos, una sabiduría particular, deseos y anhelos nuevos y propios, particulares a ti. Dios mismo ha obrado en tu vida de maneras únicas. O sea, habla de una hechura especial, una creación nueva y personal en ti. Y no solo eso, habla de que ha preparado antes de la creación las buenas obras particulares para ti. O sea, un camino particular en que vas a poder honrar al Señor y avanzar en el reino de Dios. Y estaba pensando, solo en nosotros aquí, en esta semana pasada, y las buenas obras que Dios tenía preparado para nosotros. ¿No? Quizá algunos estaban en el trabajo y las buenas obras eran de trabajar con diligencia, de hacer un negocio honesto, quizá de buscar acercarte más a un compañero de trabajo para poder invitar a la iglesia. Quizá algunos son madres y tenía que levantarse en la madrugada para estar con su hijo. Leer la palabra y orar con tu hija antes que fuera a la escuela, de limpiar, de cocinar, de lavar la ropa, de recibir a tu esposo a la casa, de escucharlo y animarlo en el Señor. Esto eran las buenas obras para ti esta semana. Quizás te tocaba esta semana ser paciente con familiares, orar por la salvación de amigos, invitar a otras familias de la iglesia a tu casa, enviar un mensaje de ánimo a un hermano desanimado, de huir de la tentación.
O sea, Dios tiene preparados obras para nosotros, para cada uno. Pero para cada uno son distintos. Son obras preparadas únicas a cada cristiano. Y creo que esto nos debe animar en dos maneras. Primero, porque nos da seguridad que Dios tiene buenas obras para cada cristiano, para cada uno de nosotros. No importa tu edad, tu género, tus talentos, habilidades o debilidades. Si has sido salvo, si eres un cristiano, Dios ha preparado buenas obras para ti y para hacer. Así que no debemos compararnos, ¿no?, con otros. El hecho de que uno no sea quizá un pastor o un líder no disminuye el valor de las buenas obras que Dios ha puesto delante de ti. Te ha hecho, te ha creado y te ha preparado que tiene para ti. Segundo, nos impulsa a trabajar tanto con diligencia y con tranquilidad. Bueno, en diligencia nos lleva porque Dios tiene buenas obras para nosotros para hacer. Para ustedes, esta semana, Dios ha preparado buenas obras para ti. En tu trabajo, en la casa, en la escuela, esté donde estén, Dios ha preparado eso para ti. Entonces, que pongamos manos a la obra, trabajamos, buscamos eso. Y segundo, nos lleva a trabajar con tranquilidad. Y eso es porque Dios sabe nuestros límites, lo realmente poco que podemos alcanzar. Tantas veces mi esposa y yo terminamos un día y decimos, wow, no logré nada hoy. ¿No? Como tiene una lista de 15 cosas y logra 2, ¿no? Dice, bueno, Señor, estas son las obras que has preparado por mí para hoy. Puedes descansar en eso. Y Dios no está esperando que seas el siguiente escritor famoso o necesariamente que vayas al país más difícil del mundo, aunque puede ser que sí, puede ser las obras preparadas, ¿no? Pero el llamado es que nosotros caminamos en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Entonces mi ánimo y al final de esto es que nos debe llevar a acercar a cada día con una petición. Y eso es, Señor, ¿cuáles son las buenas obras que tienes preparado para mí hoy? ¿Qué tienes para hoy? ¿Cómo puedo vivir como una creación nueva en este día? No como mi hermano, mi hermana, fulano, aquel, sino, Dios, ¿qué tienes para mí? Ayúdame a ser fiel como un cristiano transformado en el día que me has dado, para tu honra y tu gloria. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, hermanos, esto es el Evangelio. Son las grandes noticias de un Dios salvador para un mundo en rebelión contra Él. Entonces hemos visto la obra de Dios, ¿no?, que actúa en base a su amor y misericordia para darnos vida, resucitándonos y levantándonos a lugares celestiales. Esta salvación viene por la gracia de Dios a través de la fe y tiene 2 propósitos, bueno, más que 2 aquí. Uno inmediato es que vivamos en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Y segundo, es lo eterno. Y este propósito, según Pablo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, si el día de hoy
has podido avanzar un poco en comprender la riqueza de su gracia y percibir su bondad para nosotros. Recuerda que solo un anticipo de lo que estarás haciendo por toda la eternidad. De contemplar, de admirar y maravillarte de nuestro glorioso y amoroso Dios. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias que nuestro estado de rebelión, en nuestro estado de perdición y muerte, Señor, que tú has entrado, no a destruirnos, sino a salvarnos, Señor. No a condenar, sino perdonar. Y transformar para que seamos hombres y mujeres que caminemos en buenas obras, Señor, para que glorifiquemos a ti, Señor. Ayúdanos a poder descansar más, oh Señor, en este evangelio, Señor. Protégenos de ser engañados, que podamos probarnos a ti, Señor, de alguna manera, Señor. Señor, ayúdanos a ver tu amor y misericordia un poco más el día de hoy, para que tú seas glorificado, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús.